Muy bien, continuando con los temas de razonamiento verbal, vamos a ver el texto argumentativo. Y para ello hay que recordar un poco, porque la vez pasada estábamos viendo con ustedes los tipos de textos. Vimos el texto informativo, ¿no? Cuya función, valga la redundancia, es explicar un tema e informar, básicamente, dar un conocimiento, ¿no? Al redactor determinado. Sin embargo, en el texto argumentativo ya pasa a tener cosas más singulares, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de la propia visión de uno. Justamente es como un texto de opinión, ¿ya? Es tu posición, pero lógicamente para que tu posición, tu opinión sea válida, tiene que tener los argumentos necesarios y sobre todo sólidos y convincentes, ¿ya? Bueno, entonces vamos a pasar a ver el texto argumentativo. Estamos en el libro virtual. Esta es la página 138 del libro virtual, ¿ya? Por ejemplo, vamos a empezar leyendo algunos conceptos que son básicos, ¿no? Son textos que desarrollan temas que se prestan a discusión, definitivamente, ¿no? Porque nosotros cuando damos la opinión sobre un tema determinado o mostramos una posición, una postura sobre alguna realidad, definitivamente podemos tener gente que crea en nuestra idea, que comparta nuestra propia opinión, o definitivamente tener personas que están en contra de lo que estamos opinando. Y he ahí que se genera un punto de discrepancia, bueno, de discusión, lógicamente, ¿no? En términos más familiares. En ellos, el autor propone su punto de vista sobre el tema central. Por supuesto, de un tema determinado da su punto de vista, que puede ser a favor o en contra, una cosa muy singular, muy particular de parte de quien exponga el texto argumentativo. Por otro lado, tenemos el autor expone las razones que sustentan su opinión. Esto es muy importante, lógicamente, porque el autor definitivamente tiene que tener argumentos, fundamentos sólidos. Yo no puedo decir estoy en contra de la corrida de toros porque no, porque está mal, pues. Porque no me gusta, pues. No. Tampoco puedo decir estoy a favor del aborto porque sí, pues, porque sí, porque es me da la gana de que sí, pues. No, tampoco. Eso es vacío, eso es banal. Eso no tiene mucha fuerza y mucho menos convincencia. Entonces, uno lo que tiene que mostrar siempre es una tesis. O sea, que es una tesis es más o menos la idea que tú quieres convencer, ¿no? Es como, por ejemplo, que tú digas, bueno, yo estoy en contra de la xenofobia que vive el país hoy en día contra los venezolanos. Y tengo que explicar mis argumentos, ¿no? De por qué, ¿no? Uno, ¿por qué? Porque en el Perú también hay gente que ha emigrado a otros países y que reside en otros países y que hacen leyes y favorecen a los peruanos en Estados Unidos, en España, en Japón, en otros países y nadie se queja y eso pasa hace 30 años. Es un argumento. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ese país es un país hermano de Latinoamérica, está en crisis. Nosotros tenemos que apoyar siempre y cuando respetos guardan respetos, ¿no? Ellos, los que son, los que roban, los que matan, los que violan las leyes, ellos deben ser deportados y hasta presos. Pero los que vienen a trabajar de manera honrada no tienen por qué marginarlos. ¿Se entiende? Ojo, no estoy dando mi opinión, no, o sea, no es el profesor Ángel dando su postura sobre lo que es la xenofobia, los venezolanos, no, es un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo. ¿Se dan cuenta? He puesto una tesis y he puesto mis argumentos. Vamos a ver este texto de acá, por ejemplo, donde hay un tema muy particular, ¿no? Acá se habla del SIDA, que es un tema también bien delicado, lógicamente, y los enfermos de SIDA, pues, aparte de sufrir de la enfermedad que ya eh, los arremete a ellos en su vida, aparte de ello, también sufren la marginación, lógicamente, ¿no? Lamentablemente. A ver, vamos acá. Aislar a los enfermos de SIDA es una propuesta irracional, que solo prueba la ignorancia de quienes temen lo que podría quizás hacerles daño. Si bien no conocemos totalmente lo que concierne a esta enfermedad, sí es posible afirmar científicamente y objetivamente que las formas de contagio y propagación no implican el simple contacto ni la cercanía con los enfermos. Por el contrario, si estos no han llegado a un punto extremo de su enfermedad en el que están tan débiles que no pueden interactuar normalmente, pero tampoco contagiar a nadie que, por ejemplo, converse con ellos, lo más adecuado es integrarlos a las actividades sociales y laborales cotidianas. Ya es hora de que todos entendamos que el contagio del SIDA puede ser evitado y se toman las medidas necesarias. Además, no debemos olvidar que la marginación que los enfermos de SIDA pueden llevar a la negación de su mal, lo que muchas veces puede ser más peligroso que el mal mismo. Muy bien.
es un texto que creo que hemos entendido, ¿no? Obviamente, aquí el autor de ese texto argumentativo, ¿no? ¿Qué tesis plantea? Que los enfermos de SIDA no tienen por qué ser marginados. Eso plantea él, ¿no? ¿Y qué dice como ¿Y qué dice como argumento, por ejemplo, ¿no? Dice como argumento que está científicamente comprobado que nadie se contagia por un simple contacto, ¿no? O sea, no es que yo converso con alguien y ya me contagió de SIDA, ¿no? ¿Se entiende? No se contagia porque hay una cercanía o porque yo en mi oficina trabajo con alguien que tiene SIDA o comparto un asiento con alguien que tiene SIDA. No se contagia de esa manera. Eso es ignorante. Eso es lo que está argumentando el autor. ¿Se entiende? Entonces, como les digo, esta hay una tesis en este argumentativo y hay argumentos, lógicamente, ¿no? ¿Se entiende? Tesis, vuelvo a repetir, ¿ya? Los enfermos de SIDA no deben ser marginados de manera irracional. Esa es la tesis. ¿Y por qué? Porque está. ¿Cuál es el argumento más convincente? Que está científicamente comprobado que no te contagian porque se sienta a tu costado, porque te da la mano, porque te da un abrazo, porque comparte contigo en una oficina de trabajo o un aula de clase. No. ¿Se entiende? No te contagia por ello. ¿Ya? Inclusive dice otra cosa, ¿no? Aparte hay algo peor que la enfermedad, que es la marginación. Por supuesto que sí. Bueno, hay que compartir un poco lo que dice el autor. Yo sí comparto particularmente lo que el autor dice acá porque es muy cierto. ¿De qué trata la lectura? ¿Cuál es el tema? El tema es, en dos palabras, de los enfermos de SIDA. Sí, de eso está hablando. Creo que ustedes también ya saben cómo se halla un tema lógicamente, así que no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Qué opina el autor sobre el tema desarrollado en el texto? Acá más o menos la tesis, ¿no? Que los enfermos de SIDA no deben ser marginados. ¿Se entiende? Tema, los enfermos de SIDA. ¿Qué opina el autor sobre el tema desarrollado en el texto? Que los enfermos de SIDA no deben ser marginados. Lógicamente. Y esa es la tesis. Porque esa es la propuesta que el autor hace y es la propuesta que él tiene que argumentar, o sea, buscar los fundamentos necesarios para convencer sobre su propuesta, opinión. ¿Se entiende? Muy bien. Pasemos acá. ¿Qué razones da el autor para defender su opinión? Ya. Que nadie puede, por ejemplo, vamos al texto nuevamente, ¿no? Razones da que, mira, acá dice, ¿no? Que, por ejemplo, no puede contagiar a nadie que converse con ellos. Lo más adecuado es integrar las actividades sociales y laborales y cotidianas, claro, para no marginarlos, lógicamente, ¿no? Dice, propagación no implica el simple contagio con la cercanía con los enfermos. Miren cuántos argumentos tenemos acá, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. Eso lo puedo poner acá, ¿no? Lógicamente, porque son los argumentos que tiene el autor para ello, ¿no? Nosotros en nuestra vida podemos dar opiniones de muchas cosas, ¿no? Bastantes cosas. Por ejemplo, hay un programa que ustedes sé que han visto, ¿no? Y es un programa polémico porque ustedes también manejan redes sociales como yo. Y al menos lo que ustedes ven, y creo que yo también he visto, porque creo que nos hemos topado con esa realidad, es este programa Esto es Guerra, ¿no? Esto es Guerra es un programa que tenía mucha fanaticada, que todo el mundo veía. Un programa realmente muy, famoso en términos de televisión. Pero Esto es Guerra hoy en día en redes sociales, la gente dice que es TV basura. Dice que es un programa que no brinda valores. Dice que es un programa que la gente acá son gente ignorante, que no saben cosas básicas como que quién fue Miguel Grau, ¿no? No, las tres regiones del Perú, qué sé yo. Por ejemplo, ahí ustedes, de repente particularmente, ustedes ven ese programa y de repente les gusta y están a favor y me pueden decir por qué estás a favor de ese programa, ¿no? Como también me puede decir, Esto es Guerra es un gran programa de entretenimiento. Y me darás esa es tu tesis. Y me darás tus argumentos. ¿Por qué crees tú que es un gran programa para convencerme de ello? O también por el contrario, alguien de ustedes puede decir, Esto es Guerra es un programa de la televisión basura, como se le denomina. Y también me tendrás que decir por qué este es basura y convencerme, ¿no? Tus argumentos, lógicamente. ¿Se entiende? Esa es la idea. No me puede decir, ay, no porque no me gusta, ay, no porque es feo. No, eso no tiene sentido, eso no vale. Como tampoco me puede decir, porque me gusta y punto.
No. Siempre hay fundamentos que respaldan nuestra tesis, nuestra propuesta. A ver, vamos a ver un poco la estructura. La tesis es la posición del autor, a favor o en contra, ¿ya? Del tema desarrollado. Lógicamente, es como le decía, ¿no? Ahí está, miren, acá está en este esquema, es la posición del autor, a favor o en contra. Si yo digo, esto es guerra, es un gran programa de entretenimiento, estoy a favor de este programa. Y en contra, yo digo, esto es guerra, es un programa que representa la televisión basura, estoy en contra, lógicamente, ¿no? ¿No? En una forma más directa, las corridas de toros es arte y cultura, a favor, ¿no? Tú lo consideras que es arte y cultura, estás a favor, ¿no? En contra, las corridas de toros son tortura, son una tortura e inhumanidad. Estás en contra, lógicamente, ¿no? ¿Se entiende? Pero tienes que decir, ya, acá está tu propuesta. Yo bajo esta propuesta digo, yo tengo esta opinión, yo tengo esta propuesta, lo que le he dicho, yo tengo mi tesis en mi cabeza. Bueno, quiero hacerme esto argumentativo. Voy a plantear mi tesis. Pero para plantear mi tesis, ya la tengo mi tesis, ya estoy a favor, en contra de algo, qué sé yo. Tengo que buscar la siguiente parte de acá, los argumentos. Los argumentos son las razones que defienden o demuestran la posición del autor mediante argumento principal y argumento secundario. Yo tengo muchos argumentos, lógicamente, ¿sí o no? Ustedes cuando tienen una opinión, tienen una tesis, tienen muchos argumentos. Y siempre hay uno que tú consideras que es tu argumento principal, tu argumento central, tu argumento que tiene más fuerza de convencimiento. Y después hay otros argumentos que tal vez, los secundarios, ¿no? Los secundarios, que de repente son argumentos que no tienen la misma fuerza, el mismo peso, pero que también son fundamentos válidos que respaldan tu tesis. ¿Se entiende? Muy bien chicos, eso sería toda la clase. Nos vemos en la clase del Zoom. ¿Ya? Ok.